Bueno, en esta tercera entrega del curso de Estadística para Tontos nos vamos a centrar en lo que es la regresión. Si en la entrega número 2 hablábamos de una correlación que es también nuestro objetivo va a ser asociar, pero simplemente ver la relación entre dos variables, aquí lo que intentamos es estimar una variable a partir de otra. Como siempre digo, primero para elegir, para saber qué estadístico debo de elegir, tengo que ver qué objetivos tengo, que en este caso es estimar una variable a través de otra, qué variables tengo, que es una que es responsable de la otra. Vemos el número de variables, que aunque aquí ponga 2, es cuando se trata de una regresión lineal simple, pero luego podemos ver que puede haber más de 2, con lo que va a ser la regresión lineal múltiple. Y luego los datos son cuantitativos. Bien, vamos a ver si entendemos. La regresión, como he dicho, es una predicción. Es decir, lo que intentamos con la regresión es predecir lo que tendremos en una variable teniendo en cuenta lo que hemos tenido en otra. Esa variable que intentamos predecir es lo que llamamos variable dependiente, mientras que la variable en la que nos vamos a fijar para intentar predecir es la variable independiente o predictora. Vale, cuando hablamos de regresión, tendremos que hablar de lo que es el coeficiente de determinación o cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson. Esto lo vamos a ver luego en SPSS. Vale, hablamos de R cuadrado o coeficiente de determinación o coeficiente de correlación cuadrado, como veis aquí, que lo que nos va a dar es el índice de bondad del ajuste, es decir, hasta qué punto yo puedo predecir sin equivocarme. Al final, la regresión nos va a dar una formulita de este tipo. Esto significa, esta variable que es la que yo quiero predecir va a ser igual a una constante más la variable predictora multiplicado por un número y más un error típico. ¿Dónde buscamos esto en el SPSS? Nos metemos en analizar, nos metemos en regresión y le damos a lineales. Y nos sale un cuadro de diálogo como este. Imaginemos, empezamos con un ejemplo muy simple que es que yo quiero estimar, predecir el salario actual que tiene un trabajador a partir del salario con el que empezó en esta empresa. Pues como he dicho, se le da a analizar regresión lineal y en este cuadro de diálogo de aquí sacaríamos como dependiente la variable actual, que es la que yo quiero predecir, y la variable, el salario inicial, que sería la variable predictora, una sola en este caso. Cuando le damos a aceptar, el SPSS nos da dos tablas importantes, nos va a dar varias, pero nos vamos a fijar en esto. La primera nos aparece el coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación al cuadrado o de determinación. El primero es la correlación que existe entre ambas variables. Bien, lo importante aquí es la correlación al cuadrado, ya que lo que nos va a decir esto es cuánto de la variable dependiente está explicada por la variable predictora, es decir, cuánto del salario actual me va a predecir el salario con el que entró esta persona en la empresa. Creo que queda claro. ¿Y el error? ¿Qué es eso? Bueno, pues el error lo único que tenemos que darnos cuenta es que cuanto menor sea, mayor va a ser el ajuste, porque menor error va a haber en la cantidad que yo voy a predecir. Porque al final lo que yo quiero es decir, si esta persona entró cobrando 800 euros, voy a hacer una formulita y voy a decir que actualmente, después de estos años, etcétera, etcétera, va a cobrar 890 euros. Con un margen de error, y cuanto menor sea, mejor, ¿no? Bien, la otra parte de la tabla que nos tenemos que fijar es beta. Beta es una constante, que en esa fórmula va a ser lo primero, es decir, por cuánto tengo que sumarle al salario pasado, al salario inicial, para poder predecir el salario actual. Tenemos que poner este dato, que es la constante,
Este que va a ser la pendiente y que es por lo que tenemos que multiplicar el salario con el que esta persona entró en la empresa, y luego ese error. Va. La interpretación: a cada valor del salario inicial le corresponde un pronóstico, es decir, a cada valor del salario inicial le corresponde un pronóstico en el salario actual, que está basado en un incremento constante de 1928,20 más 1,909 veces el salario inicial. Con eso, con esa formulita, yo podría decir cuánto está cobrando actualmente esa persona. Aquí lo podéis ver de igual forma. Tenemos y, que es en la regresión simple, vuelvo a decirlo, solo hay una variable dependiente y una predictora. Y en ese coeficiente de regresión estandarizado, que es beta, lo tenemos aquí. Esto es la constante, esto es por lo que hay que multiplicar lo que cobraba cuando entró, o lo que sea esta variable, y luego el error. Aquí tenéis, aquí sacamos estos dos datos y de ahí sacamos este dato. Simplemente ponemos esto y con esa fórmula ya podríamos predecir. Y además podemos decir que esta variable predice a esta otra, porque ha sacado una correlación que es significativa. Bien, vámonos a por algo un poquito más complejo, que es la regresión lineal múltiple. Para ello, me voy a basar en un ejemplo que no es mío, que podéis encontrar aquí, que está muy bien explicado, no tanto como este, porque claro, este lo estoy explicando yo, y ya sabéis que como yo soy el más tonto, pues soy el que mejor explica para que lo entiendan todos los tontos. Bien, la variable dependiente es cuantitativa y la variable que yo quiero predecir es la talla que van a tener los niños cuando tengan 6 meses. Y entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y de qué va a depender la talla a los 6 meses? Bien, perdón. Como antes, analizamos regresión y regresión lineal. En este caso, yo voy a decir que la talla a los 6 meses va a depender del sexo del niño y del peso al nacer. ¿Qué peso tenía al principio? ¿Acordáis del salario al nacer, al entrar en la empresa? Pues aquí sería el peso al nacer y el sexo. Son dos variables de las que son predictoras. Y luego vamos a meter otra más, que la tenéis aquí, que es, oye, de qué es cómo se ha alimentado en estos 6 meses. Y en este caso tendríamos tres. Una que es por fórmula, una por alimentación mixta y otra por lactancia materna. Y creo que esas tres variables me van a predecir lo que el niño va a medir a los 6 meses. Vale, vamos a meter algunas cosas más. El método, ahora vamos a meter el método de introducir, que viene como por defecto. Luego pasaremos al de pasos sucesivos. Y vamos a poner el nivel 95, vamos a decirle que me dé esta serie de predictores, le damos a continuar y ya me da una serie de tablas. Bueno, también podríamos meter gráficos, pero eso lo dejaremos. De todas formas, si queréis, pues ya sabéis, metéis gráficos, le dais a gráfico y utilizáis el de ajuste predecible. Bien, aquí volvemos a lo mismo. La R cuadrado, que era lo que me iba a determinar, es del 0,77, lo cual significa que la variable me van a explicar un 7,7% de la variable dependiente. Esto que puede parecer poco, luego veremos cómo, sin embargo, nos va a servir. La significación 0,01 y seguimos. Y aquí vamos viendo ya la constante, los datos que vamos a utilizar en la fórmula. Mirad, la talla a los 6 meses va a ser igual a una constante más la primera variable, que es el sexo, por 1,289, más otra variable, el peso al nacer, multiplicado por 2,06, y más otra variable, que es la de qué tipo de alimentación ha tenido, que en este caso, como hemos puesto 1, 2 y 3,
pues nos va a decir que es negativa, es decir, que la lactancia es la que va a producir menos talla. Y vemos que hay una serie de significación, pero que la alimentación que creíamos que sí correlacionaba, no correlaciona. No correlaciona. Vale, entonces esta variable deberíamos de eliminarla, ya que no nos va a poder predecir. Como antes, pues nos fijamos en beta, que es la cantidad de predicción, y vemos que lo que más va a predecir es el peso al nacer. Esto sería, como hemos dicho, con el método de introducir, pero lo que queremos, como hemos visto, había una variable que no funcionaba. Entonces lo que quiero ver es, oye, dime por pasos con qué variable funciona y con cuáles no. Y entonces lo único que voy a hacer es meter lo mismo, simplemente voy a cambiar el método de introducir por métodos sucesivos. En este caso me da dos modelos. El primero, el modelo A y el modelo B. En el modelo A, la variable predictora es una constante más el peso al nacer, solamente. Mientras que en la variable B, el modelo 2, voy a tener dos variables predictoras, que es la constante, el peso al nacer y el sexo. Y me dice que si solamente tengo en cuenta el peso al nacer, solo explicaría he visto el 5,1% y el 7,1%. Vale, para finalizar lo que vamos a hacer es una ANOVA. Esto nos va a permitir saber si las puntuaciones que nosotros obtenemos con esa formulita de regresión se ajustan, se asemejan a las que realmente se han obtenido en esa talla a los 6 meses. Para ello lo que vamos a crear es un nuevo conjunto de valores que se va a llamar talla a los 6 meses y que se va a calcular con esa fórmula que hemos obtenido en la regresión. Para hacer esto, lo que nos vamos a ir a transformar, metemos esa variable de destino y le damos las fórmulas que queremos que tengamos esa variable. Y nos va a crear una columna con una nueva variable que es la talla supuestamente que tendrá a los 6 meses. Una vez que se ha calculado esa nueva variable, ahora lo que hacemos es pasarle la prueba T comparando la talla real a los 6 meses con la talla que se obtiene a través de la fórmula de regresión. Eso lo podemos ver en esta última de las ventanas que aparecen en SPSS. Bien, los resultados de lo que es el ANOVA nos va a decir, por un lado, si veis arriba, es la media de la talla a los 9 meses, la real, comparada con la talla a los 9 meses, la que se obtiene a través de la regresión. Finalmente, en la última tabla aparecerá la diferencia entre ambas medias, viendo que es mínimo, ya que es de menos 0,084 la diferencia entre una y otra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente el error que estamos cometiendo es solo de menos 0,08 centímetros, es decir, que a través de lo que obtenemos mediante la fórmula de la regresión vamos a tener un gran acercamiento a lo que será la medida que tiene el niño, que va a tener el bebé a los 6 meses. Y por tanto, que nuestra fórmula, nuestra regresión, nuestro análisis de regresión es acertado.